Seguimos en una nueva mañana en Cooperativa. Se los anunciaba yo al inicio. Nuestro país está en plena discusión la reforma educacional. Tuvo su primera parte en el Congreso a propósito de este proyecto que el gobierno llamó de inclusión, del fin al lucro, al copago, a la selección, que fue bien polémica. Y hay un tema que aparece en medio de todo esto, que es el tema de la deserción escolar, que es un tema que aparece muy importante cuando se habla precisamente de inclusión, de combate a la desigualdad. Y vamos a conversar de este tema con la socióloga Javiera Benítez, gerente de desarrollo de la Fundación San Carlos de Maipo, y hasta aquí en el estudio Una Nueva Mañana en Cooperativa. ¿Cómo estás, Javiera? Bienvenida. Muy bien, Paula, gracias por invitarnos. Javiera, partamos por decir qué hace la Fundación San Carlos de Maipo en torno puntualmente a este tema. La Fundación, parte importante del trabajo de la Fundación va enfocado a desarrollar políticas efectivas para el desarrollo de la infancia. Y ahí el tema de la deserción escolar nos empieza a aparecer como un obstáculo para el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes del país para su desarrollo futuro, en el fondo. Entonces, a través de políticas preventivas de la deserción escolar, empezar a ver cómo podemos preocuparnos de un gran desafío que tenemos en el país, donde hoy día ya vemos cifras que el 90% de los niños acceden a la educación, pero ¿qué está pasando con la mantención y la asistencia de estos niños en los colegios? ¿Y cuáles son las cifras? Porque yo decía al principio que 7 de cada 100 niños dejan la enseñanza básica y 11 de cada 100 adolescentes abandonan la enseñanza media. ¿Es una cifra alta? Generalmente uno hace las comparaciones con el resto de los países sudamericanos o, por ejemplo, con los países de la OCDE, que solemos hacer tanto en Chile, ¿no? Claro, en Chile nos conformamos muchas veces con compararnos con otros países más desarrollados y que muchas veces tenemos cifras similares. En el fondo, si uno ve la cifra de deserción escolar de la OECD o en Chile, puede no parecer tan alarmante. Las cifras en Chile se vuelven alarmantes cuando uno ve la desigualdad que hay en estas cifras. Entonces, en Chile tenemos una prevalencia de deserción cercana al 14%, pero si lo vemos en el fondo en el primer quintil es casi un 30%. Claro. Entonces, ahí es donde se prenden las alarmas y decir, ahí hay un problema en el fondo que está focalizado y que está radicado en donde se concentran todas las desigualdades también. Exacto. Y sigue ese 14% de prevalencia de la deserción en los dos niveles, en el básico y en el medio. Claro, es sumando en el fondo la prevalencia, lo que mide es entre los niños, y es la cifra que nos comparamos con la OECD, en los niños que tienen hoy día entre 20 y 25 años, que no están ligados al sistema de educación formal y que no terminaron sus estudios. Y ese 30% que está focalizado en el quintil más pobre, en el quintil que tú decías, el que concentra todas las desigualdades, la deserción es un síntoma más nomás de eso, Es ¿no? un síntoma más, en el fondo. Por eso desde la Fundación hoy día estamos trayendo un sistema territorial que se llama Comunidades que se Cuidan, que mira el entorno ecológico del niño, o sea, no mirar un problema que no esté ligado a otro, porque finalmente, igual que hoy día la nueva cifra, la CACEN, donde mira esta pobreza multidimensional en el fondo, que no es solo mirar un factor, sino que poder ver dónde están las raíces del problema. Y ahí está el enfoque donde la Fundación también trabaja a través de programas reparatorios, que tú trabajas cuando ves el problema, pero ¿qué está provocando ese problema? Y ahí están los programas preventivos donde, digamos, que los niños no se salgan al colegio, porque distinto es llegar a un niño que ya lleva 3 años fuera del colegio, reencantarlo y poder hacer que su proceso sea exitoso. Claro, probablemente esa intervención ya es tardía y no va a tener éxito. Es difícil que un niño en esas condiciones vuelva. Claro, y mirado desde las políticas públicas en Chile, las políticas reparatorias son mucho más caras. O sea, cuando llegamos más tarde se necesita más especialización, más intensidad, más tiempo. Las políticas preventivas son más universales, estamos abordando una cantidad de población más grande y se ahorra plata. Ese 30% de prevalencia de deserción en el quintil más pobre en nuestro país, ¿cuáles son las causales? Porque uno podría explicárselas en términos súper generales: la pobreza, la ausencia de figuras paternas, no sé, ¿cuáles son las causales que explican ese 30% de prevalencia de deserción? El trabajo infantil está bastante ligado. Uno generalmente liga niños problemas son los que se salen del colegio. Claro, como que no quiero seguir estudiando, ya no me gusta el colegio. Me expulsaron, aquí también hay harto de eso en el fondo, y que los colegios no están preparados para recibir una gran diversidad de alumnos. Pero bueno, nosotros desde la Fundación San Carlos de Maipo estamos implementando un sistema que es preventivo, que mira distintos problemas, no solo la deserción, porque ahí está relacionado con el consumo de sustancias, embarazo adolescente, o sea, ¿qué pasa con las madres que hoy día tienen hijos en el colegio?
consumo de sustancias, tenemos violencia dentro de las escuelas. Entonces, la idea y lo que nosotros estamos haciendo como fundación es preguntarle a los alumnos por sus factores de riesgo y mirar en los distintos niveles, en el fondo, en los factores individuales, cuáles son la realidad del alumno y de sus pares, de sus amigos, porque está comprobado que hay contagio de ciertas conductas. Entonces, ver qué es lo que están haciendo los amigos, qué está pasando con su vínculo con el colegio, también es muy importante, y qué pasa con el fracaso escolar. Fracaso escolar no solo entendido como que me vaya mal en las notas, sino no que solo fracaso académico, claro, que no calce en el colegio. También qué pasa con la familia, qué pasa con los comportamientos problemáticos en las familias que se van reproduciendo. En el fondo, un papá que no terminó el colegio, cuánto estímulo tiene para el hijo terminar el colegio, cuánto conflicto familiar hay, y también qué está pasando con la comunidad. En el fondo, ¿es una comunidad permisiva con que los niños no vayan al colegio, por ejemplo? Todas esas cosas, en el fondo, detectar los distintos niveles que tienen influencia en las conductas finalmente de los niños. Muchas veces le atribuimos el problema a los niños, pero ¿qué está pasando con su entorno? Es una intervención súper compleja, porque finalmente pasa lo mismo cuando uno habla de delincuencia, por ejemplo, niños que entran en ese círculo. Si no se ataca, si no se combaten los factores de riesgo que están en su ambiente, es casi imposible que ellos salgan de ahí, ¿no? O sea, una familia que no le importa que el niño vaya al colegio, es muy difícil que el niño le tome el peso a estar en el sistema escolar. ¿Desde qué minuto se empieza a hacer estas intervenciones puntualmente, lo que hace la Fundación, nivel escolar? ¿En qué minuto aparece el riesgo de deserción? ¿O comienza, no sé, el niño entra a primero básico y en qué minuto empieza a sentir que el colegio no es importante, que puede salirse del colegio sin más, digamos? En los últimos años de la educación básica ya empieza esta sensación que yo te decía yo de fracaso escolar, ¿no? Que no es solamente que al niño se saque malas notas, sino no sentirse identificado, que no tiene un proyecto ahí. O sea, la UNICEF ha sido súper clara en cuanto a la importancia de que los niños tengan acceso a una educación, pero una educación que los eduque para todos los ámbitos de su vida y que le haga sentido en el fondo. Entonces, cuestionarnos también qué está haciendo la educación por entregarle un proyecto de vida a estos niños. Y ahí empieza también otro tipo de problemas, que es la movilidad. El niño, cuando sale de octavo y pasa a primero medio, se tiene que cambiar muchas veces hoy día de colegio, y ahí pierde un vínculo, un lugar donde se sentía seguro, donde ya se conocía a sus compañeros. Tiene que afrontarse una realidad nueva y no los preparamos para eso a los niños. Entonces, la cifra de abandono más alta se da en la transición efectivamente de octavo a primero medio. A propósito de la discusión de la reforma educacional, se ha debatido mucho sobre, por ejemplo, hay personas que dicen qué gracia tiene que un colegio tenga excelencia académica si se dedica solo a recibir alumnos que tienen muy buenas notas, que son o que eran los mejores de sus colegios. Y tú decías, los colegios no están preparados para este tipo de problemas. En la reforma educacional, ¿no aparece este tema como un factor, pensando sobre todo que lo que se nos está proponiendo es terminar con la desigualdad, combatir la inequidad? No aparece. O sea, de partida, bueno, vemos el fin a la selección en el fondo. Pero el fin a la selección cuando los colegios te seleccionan por primera vez. Pero ¿qué pasa el niño una vez que está adentro? ¿Cuál es la posibilidad de mantenerse en un entorno en el cual él siente que no pertenece? Y los colegios no están preparados para recibir a niños que tienen realidades diferentes en el fondo. Entonces, estamos terminando con la selección en colegios que estaban acostumbrados a trabajar con un perfil de niño. ¿Cómo van a abordar esta diversidad en el fondo? Claro. ¿Y eso cómo se trabaja? ¿Cuál es la propuesta de ustedes para un proyecto que apunta precisamente a eso? Insisto en aquello, digamos. Bueno, lo que ha demostrado que funciona en el fondo, e incluso en estudios en Chile, son colegios que ya no se preocupan por temas generales como mejorar la convivencia escolar. Hoy día muchos colegios y el Ministerio ha impulsado que tengan planes de convivencia, abordar el clima entre los colegios, sino que aquellos colegios que se preocupan por mirar qué está pasando con estos casos más diferentes. Y no tratarlos simplemente como diferentes, sino tener planes especializados, por ejemplo, en las evaluaciones. Hay niños los que no están yendo repetidamente al colegio, se pierden esa evaluación. O sea, primero que todo, alguien tiene que detectar las inasistencias, por ejemplo. Sí. Alguien tiene que encender una luz de alerta si 3 alumnos están faltando constantemente, y ahí decir, aquí hay un peligro, ¿no? Y ese es el trabajo que estamos realizando con distintos programas que tenemos, uno en Peñalolén, otro en Lo Espejo, donde la idea es crear un sistema que mire esta realidad.
Porque primero que nada los profesores tienen que mirarlo, en el fondo. No es que el niño no está viniendo, lo justifica o no lo justifica. Exacto, no es si me llegó la comunicación o la libreta firmada que el niño no viene, digamos. Pasa que después de un tiempo eso genera una situación de inquietud y alguien se tiene que dar cuenta, primero que todo, que este niño no está viniendo a clase. Claro, y crear en el fondo la conciencia de que eso es un problema. Y los programas que nosotros tenemos crea esa conciencia en distintos niveles. De partida en el niño, que vea cuáles son los problemas de que él no vaya al colegio y cuáles son las consecuencias. Pero también crear esa conciencia en el profesor de la gravedad de que detectar que algún niño no está yendo repetidamente al colegio y trabajar también con su familia. Y también crear conciencia en la comunidad de que es importante que vean que sus niños van al colegio. En la reforma educacional, en los proyectos que se van a trabajar, en los proyectos que ya se han trabajado, ¿cómo podría incluirse este factor de trabajo? Porque uno dice, hay colegios, particularmente los del quintil que estamos hablando, que es el más pobre, donde los profesores apenas les alcanza para hacer clases, digamos. Tienen una situación muy, muy compleja al interior del aula. ¿Cómo se instala un sistema que complejiza aún más el trabajo de un profesor? Porque no puede estar pendiente eventualmente de tantos factores. ¿Cómo se instala este sistema dentro del colegio? Bueno, se ha hablado, el sistema se instala, en el fondo los profesores tienen la obligación de todos los días pasar lista y ver quiénes son los niños que van o no van al colegio. Ese trabajo ya está hecho. Claro. Ahora lo que se hace es instalar una persona que es la que mira y sistematiza cuánto están faltando los niños en el fondo, y tener una cabeza única que esté mirando esto y vaya aprendiendo estas alarmas. En el fondo, en el sistema de alerta temprana se encienden distintas alarmas. El niño que está faltando más de un 10%, entre un 10 y un 30, y ya más de un 30, que podemos decir un niño que va menos de un 30% sí, claro, de los días al colegio, no está yendo prácticamente. Entonces, y ahí se activan distintos dispositivos comunitarios en el fondo. En todas las comunas hay una red de infancia o distintos profesionales que se dedican a distintos programas, y ahí en el fondo es mantener una comunicación constante. A nivel municipal. Claro, en el fondo lo que hace el sistema de alerta temprana es crear un sistema de gestión de la información. No hay que generar información nueva, entonces no es un sistema caro. Es un sistema que requiere que se ponga la atención en un problema y se tomen las medidas necesarias. Y la intervención después corre por cuenta de otros, digamos, el trabajo de la municipalidad, el trabajo de la corporación, de claro, los se activan redes de derivación, que los niños lleguen donde tienen que llegar, que eso también son problemas que pasan en los territorios, que dan bote de un programa a otro y finalmente nadie le da la respuesta que tiene que darle. Entonces, generar comunicación entre todos los actores que están dedicados a la infancia en el territorio, eso es finalmente lo que se hace. Y la reforma educacional debiera incluir este factor en esa línea, alguien que gestione la información y alguien que se haga cargo de las intervenciones. Claro, mirar en el fondo qué es lo que está pasando en la permanencia de los niños al colegio. ¿Y les preocupa que el factor de deserción escolar a ustedes como Fundación San Carlos del Maipo no esté incluido hasta ahora, hasta lo que hemos visto en los proyectos de reforma educacional? Claro, porque se ha hablado del tema de la calidad de la educación y cómo incluirla, pero la calidad de la educación depende en gran medida en que yo le pueda enseñar algo a los niños. Y si los niños no van al colegio, lógicamente vemos después malos resultados en el CIMSE. Entonces, hay que atacar, en el fondo, nuestra apuesta a apostar por las raíces del problema. ¿Ya han tenido algún contacto con las autoridades del ministerio para hacerles ver la importancia del trabajo en esta área? Sabemos que hay una iniciativa de replicar lo que se está haciendo en el sistema de alerta temprana, que está un poco incipiente. Ahora, como Fundación San Carlos de Maipo, nosotros estamos preocupados de que la iniciativa, y estamos trabajando con la Municipalidad de Peñalolén en sistematizar lo que se ha hecho, porque en Chile somos súper buenos para copiar buenas ideas, pero las buenas ideas por sí solo no bastan. No, claro. Entonces, un sistema funciona porque se han hecho determinados pasos, y ahí hay que hacer un esfuerzo, y estamos haciendo un libro que podamos entregarlo a la comunidad en Chile, como Fundación San Carlos de Maipo, y decirle, esto es lo que ha funcionado, pero se ha hecho de determinada manera. O sea, no es aquí copiar y decir, necesitamos poner el ojo en la deserción escolar y hagamos algo, sino que poder mostrarles al país lo que nosotros hemos hecho. Casi a modo de manual. Es un manual. Claro, así se llama en políticas públicas, un manual del programa que te dice
quiénes tienen que trabajar, en qué minuto tienes que actuar y qué tienes que hacer en cada una de las cosas. Es una receta. Este sistema de alerta temprana se comenzó a aplicar en Peñalolén en el 2010. Sí. ¿Y se han visto resultados? ¿Tienen ustedes sistematizado cómo mostrar resultados de esta intervención del sistema? Sí, resultados tempranos, en el fondo, de los indicadores que hemos ido levantando. Sí, hemos logrado disminuir en un 37% los niños que desertan. ¿En un 37%? Sí. O sea, y es un programa que está recién partiendo, que ha tenido que tener sus ajustes, pero se logra mantener a un 80% de los niños que están desertando. Y eso que estamos trabajando en los colegios, la focalización es en los colegios que tienen el mayor problema, en el fondo. Y ahí cuán importante, ya lo decíamos un poco antes, pero cuán importante es el compromiso que asuma la municipalidad en el éxito del... Vital. Para todo programa social hoy día en Chile, sin el compromiso del municipio, es difícil. Porque en el fondo finalmente los que aplican y tienen el mandato de las políticas locales es el alcalde, y ahí de Peñalolén parte importante de que ha funcionado el sistema y que tiene que quedar registrado en el manual es el compromiso que tiene que tener el gobierno local. ¿Y Peñalolén es una de las comunas que tiene mayor niveles de deserción en Santiago o en Chile? ¿O es Peñalolén por otra razón? No, es por otra razón. En el fondo es una preocupación que surge y que en el fondo desde el gobierno local se ve este problema y se decide abordar, en el fondo. ¿Y siguen trabajando con otras comunas? ¿Van a seguir trabajando con otras comunas en Santiago o van a terminar con el programa en Peñalolén? Nosotros como Fundación San Carlos de Maipo promovemos que lo que se aplique sea basado en evidencia, en el fondo, que podamos saber que no le estamos haciendo un daño a los niños, sino que un bien. Sí, claro. Y eso es súper importante hoy día en las políticas, o sea, que funcionó, nacionales. Y ese es el trabajo que estamos terminando este año con Peñalolén, de manualizar este programa, de ver si funciona en otros contextos, para estar seguros de que el resto de las comunas se van a ver beneficiadas con un programa así. Un problema importante, cifras que hablan por sí solas: 14% decíamos de incidencia de deserción en Chile, un 30% en el quintil más pobre del país. Una discusión que está ahí, sobre todo cuando se está debatiendo de desigualdad, cuando se está debatiendo de combatir la inequidad. Javiera Benítez, socióloga de la Fundación San Carlos de Maipo, muchas gracias por venir a Cooperativa. Gracias, Paula. Que te vaya muy bien. Gracias.